Pues continuemos. Entonces repetíamos aquí lo que es el modelo de OSI. Describimos cada una de sus partes de este modelo. Describimos cómo funciona cada una de sus partes. ¿Qué es lo que hace la capa física, la capa de enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación? Y ahora, lo siguiente o lo que corresponde ahora, vamos a ponerlo aquí y voy a poner una línea que me ayude a separar esto. Mis apuntes aquí. Ahora, el tema, funcionamiento del modelo de OSI. Algo importante, jóvenes, porque me los voy a encontrar más adelante y seguramente en redes 4. Y entonces, como les indico, los voy a encontrar más adelante y les voy a preguntar esto, porque en cuarto se vuelve a utilizar esto. En cuarto volvemos a utilizar esto. De hecho, lo ocupan toda su carrera, el modelo de OSI. Cuando ustedes lleguen a ingeniería, van a utilizar el modelo de OSI. No quiero que digan, ay, es que el profesor no me lo enseñó. Es el típico. Pero, como yo les he dicho, si no se los enseña el profesor, ustedes investiguen. Por eso se llama universidad y por eso se llama que ustedes son autodidactas. Investiguen, jóvenes. Deben de investigar. Lo que no se sepan y lo que no les enseñen, investigan. Están en la universidad. Si estuvieran en un kinder, pues yo les diría, ¿se saben la canción del patito? Y ustedes, no, vamos a cantarla. Pues no. Yo no les voy a decir, ¿se saben el modelo de OSI, muchachos? No, vamos a explicarlo. No. Ya llegamos a octavo, noveno, cuatrimestre y les pregunto el modelo de OSI. No me lo sé. Investígalo. Remítete a tus apuntes de primero e investígalo. ¿Ok? Esto es importante, saber de dónde. Cuando yo hice mi examen profesional, cuando yo terminé la carrera, ¿de dónde creen que estudié? De mis apuntes. Para un examen profesional tuve que estudiar de todos mis apuntes de la universidad. De todos. Entonces, igual ustedes guarden todos sus apuntes. Muy bien. Empecemos con el funcionamiento del modelo de OSI. Recordando, entonces, cómo es que funciona y cada una de sus capas. Y vamos a explicarlo de esta forma. Y no voy a empezar con la primera capa. Vamos a empezar con un usuario. Aquí está un usuario. Y este usuario se va a comunicar con su novia. Tenemos al usuario. Y él tiene su teléfono. Aquí tiene su smartphone. Vamos a ponerle aquí su teléfono. Está más grande el teléfono que el usuario. Y entonces el usuario lo que hace para comunicarse con su novia, él empieza a interactuar con su celular y abre algo llamado aplicación. Y esa aplicación que él abre una aplicación. A esa aplicación le vamos a llamar WhatsApp. Abre su WhatsApp. Y entonces cuando él abre la aplicación, aquí él abre su aplicación que viene en su celular. Cuando él abre esto, empieza a generar el flujo de la información.
empieza a generar el flujo de la información. ¿Cómo genera eso? Pues él empieza a escribir. Vamos a suponer que están enojados. Entonces él empieza a escribir, no, es que mira, lo que pasa es que viste mal, una amiga, mi prima, no lo sé, ¿no? Y empiezan las excusas. Él genera ahí toda la información, la explicación. Él genera todo esto. Y todo esto se llama información. ¿Dónde lo escribió? La información, él la escribe en una aplicación. La está escribiendo en una aplicación aquí. Entonces, tomando en cuenta, él, su celular, aplicación, escribe la información, envía la información, pero ¿quién se hace cargo de ese envío de la información? El sistema operativo. El sistema operativo que tenga. Entonces vamos a ponerle que aquí este usuario, vamos a ponerle, no sé, Juanito Popochas. Juanito Popochas. Que aquí Juanito Popochas tiene su celular. Y su celular contiene un sistema operativo. El sistema operativo que contiene su celular es de Android. Entonces, tiene un sistema operativo de Android. Listo. Porque recuerden que todo esto es necesario para comunicarnos en la red. Ahora, el sistema operativo recibe esta información de la aplicación y entonces el sistema operativo le dice a alguien llamado capa de aplicación. Capa de aplicación. Le dice a la capa de aplicación, capa de aplicación, te puedo proporcionar, sí, dime, joven. No veo quién es. Ah, Flores Hernández por ahí. Dígame. No, perdón, profe. No se preocupe. Pensé que nos quería comunicar algo. Entonces, la capa de aplicación, esa capa de aplicación, aquí, recibe esta información. Entonces, ella recibe la información. Aquí. Esa misma información, ella la recibe. Pero ahora, ya no se le va a llamar información. La capa de aplicación dice, ok, tú me estás mandando esto, pero yo ya no lo voy a llamar información. Ahora, yo lo voy a mandar o yo lo voy a llamar de esta forma. PDU. PDU. No lo confundan con UDP, porque más adelante lo vamos a utilizar. Entonces, no lo vayan a confundir con UDP, jóvenes. PDU. Esta información ahora se va a llamar PDU. Ah, pero ¿qué es un PDU, profesor? PDU es la transformación de los datos a través o mediante las capas. Transformación de los datos mediante
las capas. Lo que hace es que cada vez que pasa por una capa, estos datos o esta información va a sufrir cambios. Cada vez que pase por una capa, estos datos van a sufrir cambios. Entonces, el primero, cuando llega a la capa de aplicación, por eso se dice que es la más cercana al usuario. La más cercana al usuario. Sí, es la más cercana al usuario. Y entonces, como es la capa más cercana al usuario, podemos ver que la capa de aplicación interactúa con el sistema operativo con la aplicación y el usuario interactúa con el sistema operativo. El usuario genera la información, la manda al sistema operativo, el sistema operativo a la capa la convierte en PDU. Así se llama ahora. Ahora se llama PDU. Dejen subo para que quede como título bien. Aquí. Listo. Ahora, ¿qué sigue? La capa de aplicación, ya que lo mandó, ya que ahora lo conoce como PDU, lo va a mandar a la siguiente capa. Enlace de datos. Perdón, ¿cuál enlace de datos? La capa de presentación. Lo manda a la capa de presentación. Listo. Lo va a mandar a esta capa. Y esta capa, ¿qué es lo que hace? Capa de presentación. Vamos a ponerle capa para que... Capa de presentación. Listo. Ahora, esta capa, ¿qué es lo que recibe esta capa? Esta capa recibe, vamos a ponerlo aquí, recibe PDU, que en sí los PDU siguen siendo datos. Es la transformación de los datos en el transcurrir de las capas. Entonces, recibe PDUs. Eso quiere decir que va a recibir esto de aquí. Recibe esto. ¿Y qué es lo que va a hacer con esos datos que acaba de recibir? Con los datos que acaba de recibir, ahora él tiene que modificarlos. Estos datos ahora él los tiene que modificar. ¿Estamos de acuerdo? Que lo que dice es que este PDU se tiene que ir transformando. El PDU yo lo tengo que ir transformando a información. Cuando él lo recibe, la capa lo recibe, la capa de presentación le dice, oye, capa de aplicación, ¿qué sistema operativo estás utilizando? Y entonces la capa de presentación le dice, yo utilizo un Android, versión tal, modelo tal, X, ¿no? Le empieza a poner sus características de donde él está mandando la información. Entonces, esta información que él recibió aquí, ahora lo que hace es lo siguiente. Es tardado esta explicación, pero sí necesito que ustedes lo sepan. ¿Cómo es que funciona? Toda esta información ahora, él dice, ok, aquí está mi información que viene en Android y ahora esta información lo que yo voy a hacer es que la voy a codificar. Aquí tengo la información y aquí son los datos y ahora la codifica. ¿Cómo la va a codificar? Es muy fácil. ¿Cuántos sistemas operativos existen? Vamos a preguntar aquí. ¿Cuántos sistemas operativos
encontramos nosotros o que conozcan. Señorita Barrios Maldonado. Barrios Maldonado, ¿cuántos sistemas operativos conoces, hija? Ok. Sí. Gracias, hija. Sí, con eso, más que suficiente. Fíjate, el más conocido, pues, Windows, ¿no? Es el sistema operativo más conocido. Tenemos otro llamado Unix. Y ahora, después de Unix, eso lo van a ver más adelante cuando lleguen ustedes a tercero. Después de Unix, surge de su kernel uno llamado Linux. Y también, por aquí antes de Linux, de hecho, surge otro sistema operativo llamado Mac OS. Y de ahí, por ejemplo, la señorita me menciona Android. Entonces, el Android, pues viene de un sistema operativo de Linux. Entonces es como Linux. Y existen más sistemas operativos. Estos Linux y Mac vienen de Unix, o sea, tienen un kernel de Unix. Y aquí vienen ellos, de estos sistemas operativos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues lo codifica y dice, a ver, estos datos los voy a poner en una versión para Windows. Una versión para Windows y lo empieza a codificar. ¿Qué quiere decir eso de codificar? Que lo va a poner en un lenguaje que sea entendible por todos los sistemas operativos de Windows. Por todos los sistemas operativos de Windows debe de ser entendible. Y lo codifica para ese sistema operativo denominado Windows. Entonces ya lo tiene codificado para él. Ahora, el siguiente que codifica, vamos a ponerle Linux. Lo pone para Linux. Y para Linux igual. Le pone de acuerdo al código de Linux qué es lo que él necesita o qué es lo que se necesita y lo va a poner ahí codificado para que cuando un sistema operativo como Linux lo lea, entonces él lo pueda entender. Y ya lo pone aquí en Linux. Y ahora, vamos a ponerlo aquí. Lo puso para Windows, lo pone para Linux. Aquí está. Y también lo va a codificar para otro. Vamos a poner para Mac OS. Mac, acá le puse Mac OS. Y lo empieza a codificar también para Mac OS. Lo que vaya a entender, en este caso, Mac, para que él lo entienda y todos los equipos de Mac lo puedan entender. Entonces él lo codifica también para él. Le pongo ahí símbolos para que entendamos que lo está codificando. Y listo. Entonces, ahora ya lo tiene codificado en 3 distintos sistemas operativos. Y esa codificación hacia los sistemas operativos que tiene, lo que va a hacer ahora, después de codificarlo, pero antes de eso, ¿por qué los pondrá ahí? ¿Por qué los pondrá de esa forma? Pues los pone de esa forma, muchachos, porque cuando llega del otro extremo, ¿qué pasa? Si del otro, la novia de Juanito Popochas tiene un sistema operativo no Android, a lo mejor tiene un sistema operativo de iOS, de Mac.
tiene su iPhone, el nuevo, ¿no? El iPhone 13. Tiene su iPhone 13 y entonces, pues no podrían comunicarse, pero como se hizo la codificación, dice, iPhone es de Mac y toma del sistema operativo de Mac, de aquí lo va a tomar toda esta información codificada en Mac, para que cuando llegue del otro extremo, entonces él pueda ver cómo está codificado. De acuerdo al sistema operativo que se tenga, lo van a tomar. Es que yo tengo Android, Linux. Es que yo tengo Mac, tengo un iOS, Mac. Es ahora el nuevo sistema de Huawei, ¿no? Igual aquí, ¿no? Supongo que ha de ser con base Linux. Y listo. Y entonces ellos van a tomar de acuerdo al sistema operativo. Pero la capa de presentación los codifica a todos. Ahora fíjense, aquí se llamaban PDU. Datos que son o siguen siendo PDU, ahora aquí son datos codificados. Y después de que los codifica, se volvió la información aún más robusta. La información ahora es más robusta porque la tuvo que hacer su manual para todos. Ahora lo que hace, o lo que se pretende hacer, es que toda esta información ahora yo la ponga en una pequeña cajita. Yo toda esta información aquí que tengo, la voy a poner en una caja. Y a esa información le voy a indicar que son datos compresos. Ahora, esta información son datos compresos. Toda la información en uno solo. Entonces lo codifica y ahora lo comprime. Como van de varios, aquí van de varios sistemas operativos, varios documentos de varios sistemas operativos, decide comprimirlo. Y lo pone aquí. Aquí lo pone. De forma compresa, aquí lo pone. Todo esto lo va a meter como en un archivo o en una carpeta zip. Todo compreso aquí. Y estos datos codificados y compresos, ¿cómo se le llaman? Tienen un nombre. Estos datos tienen un nombre. Vamos a preguntar a alguien más. Aquí está. Gaitán Torres, Jaciel. ¿Cómo piensa usted que se le llamen a estos datos, joven? ¿Se encuentra, joven Jaciel? ¿Cómo se le llaman estos datos que han sido codificados y después comprimidos o compresos? ¿Cómo se le llamarán? Exacto, joven. PDU. Entonces aquí, PDU. Nunca dejan de ser PDU. Gracias, joven Jaciel. Nunca dejan de ser PDU. ¿Cuál es la definición de PDU? Transformación de los datos a través o mediante las capas. La primera capa los convierte en PDU. Este recibe PDU, recibe los datos con el nombre de PDU y después la capa de presentación, ¿qué es lo que hace? Pues los empieza a transformar, los codifica y los comprime. Y ahora siguen siendo PDU. ¿Ya vieron cómo lo va haciendo cada capa? En específico, cada capa lo va poniendo de acuerdo a sus características. De acuerdo a sus características de cada capa,
el PDU lo va a ir transformando. Siguiente capa. Entonces, la siguiente capa, capa de sesión. Capa de sesión. Entonces, vamos a poner mi siguiente capa. Mi capa de sesión. Esta capa de sesión, como ya hemos visto, va a recibir datos compresos que siguen siendo PDU. Ella recibe estos datos. Datos compresos. Y que nosotros le llamamos PDU. Aquí está. Se le conoce como PDU. Listo. Recibe estos datos que han sido compresos. Una de las características de esta capa, voy a regresarme. Voy a regresarme porque para recordar lo que hace la capa de sesión. Aquí debe de estar, arribita, ahí está. Aplicación, presentación, sesión. Realiza una comunicación, monitorea, establece el inicio y el fin, establece el tamaño de la ventana, etc. Entonces, lo que hace esta capa, primero, establece los lineamientos para que exista una comunicación entre emisor y receptor. Establece esos lineamientos. Yo soy el emisor y yo soy el receptor. Yo voy a decidir cuántos bits se van a mandar de acuerdo a mis características de mi sistema operativo, cómo voy a mandar la información, si el otro equipo está disponible o no está disponible. Todo eso lo hace la capa de sesión, establece una comunicación. Pero algo muy importante es que ella va a recibir datos compresos. Y entonces recibe datos compresos. Y estos datos compresos, ahora lo que va a hacer él es decirle, a ver, ¿qué aplicación estás utilizando? ¿Cuál es la aplicación que estás utilizando? Y entonces, vamos a ponerle aquí, la aplicación que usa. Ya le está diciendo, tú recibes datos compresos y les tiene que asignar o le tiene que decir qué aplicación, aparte de que genera el tamaño de la ventana, la comunicación, etcétera. Vamos a ponerlo en otro color. Establece el tamaño de la ventana, que eso ya lo habíamos visto. Establece la comunicación, es la encargada de iniciar y cerrar sesión, etcétera. Esta es la encargada. Entonces, aquí lo que pasa es que le dice qué aplicación deben de utilizar. No sé si alguna vez ustedes han descargado un archivo de internet y cuando descargan un archivo de internet les dice, ¿deseas que se descargue el software para que tú puedas abrir el archivo? Y generalmente lo que le decimos es que no y lo abrimos con PDF o con Word, ¿no? Y nos abre puros caracteres raros. ¿Por qué? Porque esta capa es la encargada de validar que de este extremo
tengas la aplicación para que te pueda mostrar los datos. Entonces, aquí tiene una aplicación o le indica cuál es la aplicación. Aunque los datos no sufren aquí cambios, siguen siendo PDU. Aquí los datos siguen llamándose PDU. Aunque no sufren cambios o un cambio significativo, le indicamos cuál es la aplicación que yo voy a utilizar. Internet Explorer, Google Chrome, Internet Safari, Ustedes utilizan una aplicación. Por ejemplo, yo aquí tengo Google Chrome. Vamos a poner aquí, ¿no? Google Chrome. Si tuviese otro tipo de aplicación, también aquí me lo mostraría, ¿no? Dice, ok, tienes Google Chrome, tienes Explorer. Entonces aquí abro mi Explorer. Y tienes Explorer. Esta es una aplicación. Y entonces cada vez que yo utilizo una aplicación, él se encarga de decir de a qué aplicación proviene. Eso es lo que se encarga de hacer la capa de sesión, decirle de qué aplicación proviene. Y ahorita van a decir ustedes, ¿y cómo para qué le indica la aplicación? Del otro extremo no saben qué aplicación es. Y entonces a lo mejor lo mando con WhatsApp y te llega a Instagram. O te lo mando por WhatsApp y te llega a tu Messenger. Pues no sabes, ¿no? Te lo mando por WhatsApp y te llega a Telegram. O sea, como tú no sabes, pues te lo puedes poner a cualquier otra aplicación. Pero no, porque si no son compatibles, pues no se pueden abrir. Y por eso le indico a qué aplicación debe de ir. Ya, le indica aquí que es WhatsApp. Ahora, la siguiente capa, la capa de transporte. Vamos a poner capa de transporte. Y la capa de transporte, jóvenes, va a recibir esta información. La capa de transporte recibe esta información que se generó aquí. Sigue siendo la misma, solamente que con una aplicación. Le indica cuál es la aplicación que se está utilizando. Él recibe estos datos. Listo. Y esta capa, como lo habíamos mencionado, es de las más importantes porque hace un trabajo muy pesado. Si se dan cuenta, cada una hizo cosas importantes, pero ahora ella hace un trabajo muy pesado. Primero tiene comunicación con las capas hacia arriba y después tiene comunicación con las capas hacia abajo. A eso, jóvenes, se le conoce como multiplexación. O multiplexaje. Recuerden, multiplexación o multiplexaje es que puede tener comunicación hacia un extremo y tiene comunicación hacia otro extremo. A eso se le conoce como multiplexión. Esta multiplexión o multiplexación que nosotros tenemos aquí permite esa comunicación. Ahora, él recibió estos datos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues los datos ahora que él recibe, vamos a ponerlos aquí, los datos que él recibe, voy a bajar un poco más porque esta capa va a necesitar más espacio. Los datos que él recibe, lo primero es que valida el tamaño. ¿De qué tamaño es la información? Él va a validar el tamaño de la información. Y ya que valida el tamaño de la información, dice, ok,
vamos a segmentarla. Y entonces esta información que él recibe, ahora la empieza a dividir. Empieza a dividirla en pequeños segmentos. Toda la información la empieza a dividir en pequeños segmentos. Toda. ¿En cuántos segmentos? Pues depende del tamaño de la información, es el tamaño de los segmentos. Entonces, él empieza a dividir todo esto. Pero vemos cómo lo divide. Aquí lo divide toda su información. Ahí está. Medio chueca me quedó, pero ahí está. Y la está dividiendo. ¿Para qué? Para poder enviarla. Toda esta información la segmenta. A esto se le conoce como segmentación. La información ha sido segmentada. Significa que la divide para poder mandarla. ¿En cuántos segmentos? Depende del tamaño de la información. Ah, pero ¿cómo sabe eso? Ah, porque los segmentos, voy a ponerlo aquí, los segmentos los va a poner en un tamaño en específico. Los coloca aquí, lo va segmentando, así sucesivamente. Y entonces dice, ah, mi primer segmento va de 0 a 1024. 1024. El siguiente segmento de 1024 a 2048. Y así sucesivamente los va a ir segmentando. Los va a ir segmentando, 2104, le puse ahí otra cantidad, 2048. Los va a ir segmentando a todos. Cada un segmento tiene que ir de 1024 bytes. Cada segmento va de esa información. ¿Cuántos segmentos va a mi información? Depende del tamaño de tu información. Dependiendo de ese tamaño, es cómo van a ser el número de segmentos. Ahora, yo ya segmenté la información. Lo siguiente que tengo que hacer cuando segmenta la información es algo llamado indexación. Una indexación es ponerle segmento 1, segmento 2, segmento 3 y así sucesivamente. A cada segmento le va poniendo un identificador. Este es el segmento 1, este es el segmento 2, aquí segmento 1, a este le pone segmento 2, a este le pone segmento 3 y así sucesivamente. A ver, déjenlos acomodo. La segmentación de los datos, a todos le pone un identificador. Fíjense bien cómo recibió la información y la empieza a segmentar. ¿En qué la segmenta? En pequeños tamaños de 1024 bytes. Ya que lo segmentó, le pone una indexación 1, 2, 3, 4, 5, etc. A esto se le conoce como indexación. Es una indexación. A esto se le conoce de esa forma. Listo. Ya le puso una indexación.
Dice, a ver, yo ya lo segmenté, yo ya le puse el índice, ahora ¿qué tengo que hacer? Muy sencillo. Toma esta información, la toma y la va a poner aquí, guardadita. Pero la va a guardar con una copia de seguridad. ¿Cómo una copia de seguridad? Esta misma información, aquí la va a poner, que es su copia de seguridad. Aquí la pone como su copia de seguridad. Esta es la copia de seguridad. Aquí. ¿Para qué la quiere la copia de seguridad? Es como nosotros, ¿no? Yo ya terminé mi trabajo final y guardo una copia de seguridad por si cuando lo llevo en mi memoria y se daña mi memoria, pues yo ya tengo la copia. Igual aquí lleva su indexación. El 1, el 2, el 3, etc. Lleva su indexación de este lado. Listo. Y todos los paquetitos son del mismo tamaño. Todos siguen siendo del mismo tamaño. Fíjense bien cuánto he hecho. Segmenta, indexa y genera una copia de seguridad. Lo siguiente que hace es que a este de aquí le va a asignar un puerto. Asigna un puerto. Le va a asignar un puerto. ¿Qué puerto le va a asignar? El puerto lo pone de forma aleatoria. Es un puerto que se asigna de forma aleatoria. Y aquí lo voy a poner. Asigna un puerto de forma aleatoria. Ahora, este puerto que va a asignar de forma aleatoria, aquí, es de 0 a 1023, dando un total de 1024 puertos. De 0 al 1023 son 1024 puertos. Tiene 1024 puertos para asignar. Y entonces, él le va a asignar de forma aleatoria un puerto. ¿Recuerdan en el video? Cuando llegaba información al switch ruteador y que no correspondía al puerto, lo que hacía es que los eliminaba. Eliminaba la información porque no hay ningún puerto que tenga esa salida. Y esta asignación de puertos de forma aleatoria se lo va a asignar a la aplicación de WhatsApp. Voy a ponerlo como ejemplo. De hecho, le voy a poner aquí ejemplo. Ejemplo. Como es mi salida, y yo tengo mi aplicación de WhatsApp, nada más voy a ponerle WS, mi aplicación de WhatsApp. Como ejemplo, yo tengo mi aplicación de WhatsApp y cuando yo salgo, le voy a asignar un puerto. Ese mensaje en sí va a tener un puerto en específico. Y le voy a asignar un puerto 22213. ¿Qué puerto es ese? ¿Quién sabe? Pero ahí está. El ejemplo es que le asigna a WhatsApp un puerto de forma aleatoria. El puerto 2213. Tiene 1023. Pero aquí dice que son 1023. Sí, son 1023. El puerto 0, el puerto 1, el puerto 80, 86, 443, etc. Tiene infinidad de puertos.
Y entonces si yo tengo este puerto disponible, se lo asigno. En total, 1023 de un total de puertos que son, fíjense bien, el total de puertos, 65.536 puertos. 65.536 puertos en total. Y él solamente va a asignar 1024 puertos. De estos 65.000, él va a tomar solamente 1023 de forma aleatoria. Entonces, por eso puedo asignar el puerto 2213. De forma aleatoria lo voy a poner. ¿Ok? Así es como funciona. Y se van a acordar de mí cuando lleguen a cuarto. Y en quinto. Y si tengo la fortuna de darles clase, lo primero que les voy a preguntar es esto. Número de puertos y cuántos puertos asigna. Eso se los voy a preguntar. Y cuando me digan, no lo sé, profesor, no me lo enseñó, les voy a decir, abran sus apuntes o refíranse al video tal, porque ahí está. No me van a salir con que no se los enseñé. Entonces, esto se los voy a preguntar cuando lleguen a cuarto o quinto cuatrimestre. El profesor nos está enseñando cosas. No, les estoy enseñando lo que deben de conocer. Y cuando lleguen a cuarto y quinto y lo ocupen, ya saben, ahí está. ¿Ok? Diferencia entre técnico e ingeniero. Ustedes saben el porqué de las cosas. Técnico, yo agarro mi celular, abro mi WhatsApp y mando un mensaje y lo recibió. Ah, qué padre. Ya lo mandé. ¿Cómo funciona? ¿Quién sabe? ¿Cómo funciona internamente? Pues no lo sé. Yo solamente sé que lo mando y ya. ¿Cómo funciona? Ahí va el funcionamiento de un simple hola por WhatsApp o un hola por Messenger o un correo electrónico o cuando ustedes mandan algo. Aquí está la explicación de todo lo que pasa detrás de ese pequeño mensaje que ustedes mandan. Esto es lo que está pasando detrás. Entonces, si ustedes saben nada más abrir la aplicación y mandar un mensaje, pues sí, es lo único que saben. Ah, es que yo soy ingeniero en comunicaciones, en este caso en redes. El área de redes es el área de comunicaciones. Y sé cómo se manda un mensaje. Yo también soy ingeniero y no lo sé. Ah, qué bueno. ¿No? Pues ya sabrán ustedes decirle, chido por ti. Yo sí lo sé. ¿No? Entonces, yo soy ingeniero, tal vez tú eres técnico. Y fácil, ¿no? Esa es la diferencia, muchachos, entre uno y otro. Entonces, siempre hay que saber toda esta parte de cómo funciona. Cuántos puertos asigna, cómo lo asigna, cómo lo hace prácticamente todo aquí. ¿Cuánto ha hecho esta capa? De hecho, aquí llevamos más tiempo que en otras. Segmenta los datos, indexa de 0 a 1024, hace una copia de seguridad, asigna un puerto y también algo que hace es que usa un protocolo. Usa un protocolo. Usa un protocolo. ¿Qué protocolos conocemos? Nosotros todavía no conocemos ningún protocolo. Es nuestra primera de redes. ¿Qué protocolos? TCP, protocolo de control de transferencia. Y a este protocolo se le conoce como orientado a conexión. Y el otro protocolo, UDP. Y a este protocolo se le conoce como orientado a no conexión. Orientado a no conexión. Ahí está.
orientado a conexión y orientado a no conexión. Recuérdenlo muy bien. Y entonces vamos a poner como nota, si es el protocolo TCP el que se va a usar, si es el protocolo TCP, utiliza algo llamado ACK. Profesor, ¿qué es un ACK? Vamos a ponerlo aquí como nota. Nota. Un ACK se le conoce, un ACK se le conoce como acuse de recibo o bit de paridad. Bit de paridad. O también acuse de recibo. Apúntenlo ustedes ahí en su cuaderno. Y lo voy a poner con rojo para que resalte. Ahí está. Bit de paridad o acuse de recibo. Esto es lo que usa TCP. Y UDP no utiliza un acuse de recibo. ¿Pero qué significa eso, profesor? ¿De que use un acuse de recibo o de que no use un acuse de recibo? Ahí va la explicación. Para eso voy a tener que simular una red aquí. Vamos a poner una red punto a punto. Yo voy a poner un servidor aquí. Aquí voy a ponerle un nombre. No sé, vamos a ponerle google.com. Y yo tengo aquí mi laptop. Aquí está. La laptop de Juanito Popochas. Listo. Esta es la laptop de Juanito Popochas. Y aquí tenemos a Google. Y se conectan a través de internet. Están conectados por internet. Este es internet. Ahí está. Internet. Listo. Entonces aquí tenemos internet. Y lo que va a pasar aquí, comunico, y este se comunica hacia acá. Ya está. Yo me conecto a internet y hago una petición hacia Google. Y entonces, cuando hago una petición hacia Google, recordando, se genera algo llamado bit de trama. ¿Qué es eso de bit de trama, profesor? Me regreso a mis apuntes. Y aquí empiezo a buscar lo que es un bit de trama. Aquí, bit de trama. Que ya lo explicamos por ahí alguna ocasión. Y entonces necesita un bit de trama. Y este bit de trama le indica a Google que quiere tener una comunicación con Google. Dice, oye, quiero tener una comunicación contigo porque yo quiero ver tu página web. Quiero hacer una búsqueda. Y entonces Google le responde, ok, perfecto, vamos a ponernos de acuerdo. Y él le indica, a ver, yo puedo procesar 10,000 paquetes por segundo. Paquetes por segundo. Ah, pero yo como servidor puedo procesar 1,000,000 de paquetes por segundo. Yo puedo procesar 1,000,000 de paquetes por segundo. Como ellos se están poniendo de acuerdo a través de este bit de trama, él le dice, oye, yo puedo solamente 1,000,000 y tú puedes 10,000. Si yo te mando toda mi información está compuesta, vamos a suponer, es un ejemplo, toda la información de mi página, toda esta información que tú
me está requiriendo toda ella está compuesta de lo siguiente. Toda ella está compuesta de lo siguiente. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que hace? Toda esta información, toda ella, consta, vamos a ponerle, de 1.500.000 paquetes. Significa que va a mandar 1.500.000 paquetes por segundo. O sea, él puede transformarla en 1.500.000 paquetes. Pero se dan cuenta la diferencia, 10.000 a 1.000.000. Y entonces dicen, pues yo no puedo tanto. Tú sí, pero yo no puedo tanto. O sea que la información, si tú me la mandas en 1.000.000, pues ni siquiera voy a poder procesarla. Esto es lo que hace la capa de sesión. Y entonces la capa de sesión le dice, mira, yo puedo procesar tanto. ¿Qué te parece si armamos un bus de transferencia o una ventana? Armamos una ventana aquí y esa ventana que permita que pasen 10.000 paquetes por segundo. Que esa ventana permita pasar 10.000 paquetes por segundo. Y se genera esta ventana. Y entonces Google le dice, perfecto. Yo te voy a pasar 10.000 paquetes en un segundo. Entonces vamos a utilizar el protocolo TCP. ¿Por qué el protocolo TCP? Porque cada vez que yo te mande 10.000 paquetes, yo te mando 10.000 paquetes, tú los procesas y cuando termines, como lleva un bit aquí de paridad, cuando viene llena, tiene el valor de 0. Entonces aquí te manda el bit de paridad con los 10.000 paquetes. Cuando yo vacío esto, ya está vacía, le cambio el valor a 1 y le regreso esto vacío. Cuando llega acá, dice, ya llegó vacía. ¿Cómo identifico que viene vacía? Porque tiene el número 1. La vuelvo a llenar y le pongo el número 0. Y entonces lo vuelvo a mandar. Lo vuelvo a mandar. Otros 10.000 paquetes. ¿Cuántos llevas? 20.000 paquetes. Es 1,5 millones de paquetes. ¿Se va a tardar? Bueno, no importa. Cuando yo lo vacío, esos 10.000 paquetes les cambio el bit de paridad. Y lo vuelvo a mandar vacío. Cuando llega de este lado, número 1 vacío, lo lleno de nuevo con 10.000 paquetes y lo mando. Y otra vez, viaja por esta ventana, llega de este lado, es un 0. Viene llena con otros 10.000 paquetes. En total, ¿cuántos llevas? 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000 y así sucesivamente. Cada vez que yo mando información de este lado, le indica que viene lleno y de este lado se indica que llega vacío. Para que él tome estos 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 y los esté mandando. A eso se le conoce como un protocolo de control de transferencia de 10.000 en 10.000. Y para eso sirve esto llamado ACK.
Así es como funciona un ACK. Y el otro protocolo es UDP, no PDU, UDP. Muchos se confunden ahí. El UDP no tiene acuse de recibo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con UDP? Vamos a ponerlo aquí abajo, ejemplificar. Que yo tengo aquí mi ventana de 10,000 y yo tengo de este lado mi ventana de 1,000,000. Y entonces dice el servidor, bueno, tú nada más procesas tanto y yo proceso tanto. Ahí está. Ahora fíjense su ventana. ¿Cómo es su ventana? Es un embudo. Esta ventana ahora es un embudo. De tal forma que yo mando 10,000, en este caso 1,000,000 de paquetes por aquí. Pero yo solamente puedo procesar 10,000. ¿Y qué pasa? Cuando yo solamente puedo procesar 10,000, ¿qué pasa con el resto? Se desborda porque no puedo procesar tanto. A esto se le conoce como UDP. UDP. Y por si no entendían, alguna vez, yo digo solamente, alguna vez les llegó este meme. Vamos a ver, ¿no? Y dicen, es que no le entendía el meme. Meme de TCP, UDP. Aquí hay varios, ¿no? Varios memes. Este es uno muy famoso que dice, ¿no? TCP, traguito por traguito. UDP, lo que entre la boca. Lo demás, se cae. Entonces, esta es una analogía, ¿no? De TCP y UDP, de cómo lo hace. Por ahí vi uno donde se empinaba una cubeta con agua. Déjenme ver si lo encuentro. Eso estaba buenísimo. Pero entonces aquí tenemos que ver qué es TCP y qué es UDP. Por aquí, TCP, entonces una sola bomba que viene aquí adentro. Y UDP, ahí te van todas, ¿no? Entonces, lo que caiga. Este también, UDP, a ver a dónde me redirige. Aquí. TCP, paso a pasito. UDP, hasta lo ponen fuerte, ¿no? Él soporta tanto y entonces te voy a mandar tantas tramas. Así de sencillo. Ahí es lo que se hace referencia a TCP y UDP. Para cuando ustedes vean ahí ese meme, pues ya saben, ¿no? TCP y UDP. ¿A qué se refiere? Vamos a ver este. Aquí. Muy bien. Entonces, quiero que entendamos, ¿no? TCP y UDP asigna un protocolo. ¿Qué protocolo va a ser? Generalmente TCP. Generalmente. ¿Cuándo es un UDP? Cuando yo mando hacia un servidor de DNS, es un UDP. Cuando yo tengo una aplicación interna dentro de mi red y programo el socket para que toda la información se pueda enviar de un dispositivo a otro, UDP. A eso se le conoce como UDP. Que generalmente ambos tengan las mismas características. A eso se refiere. Entonces, fíjense qué tanto hizo. Segmentó, asignó un puerto, asigna un protocolo, TCP y UDP, hace una copia de seguridad. Y algo muy importante es que él, toda esta información, la envía y del otro lado van a tener un molde para que él pueda poner todos sus datos. Así es como funciona en este caso. Así es como tenemos este protocolo. Ahora, la siguiente capa
la siguiente capa, la capa de red. Fíjense, esta fue la que hizo más. Esta fue la capa que hizo más. La capa de red. Vamos a poner capa de red. ¿Qué es lo que hace la capa de red? Porque también es de suma importancia lo que hace esta capa. Listo. Es de suma importancia lo que va a hacer esta capa. O sea, ¿qué recibe ella? Ella va a recibir segmentos. Entonces, lo que recibe esta capa recibe segmentos. Aquí. Recibe la información segmentada. ¿Cuántos segmentos va a recibir? Depende de cuántos segmentos se vayan a mandar. Es que mi información es de 1.000.000 de segmentos y solamente se pueden procesar 10.000 segmentos, entonces solamente va a recibir 10.000 segmentos. Entonces aquí tiene segmento 1, segmento 2, segmento 3 y así sucesivamente. Entonces lo que recibe esta capa pues son segmentos. Aquí recibe segmentos. Pero no porque ahora sean segmentos dejan de ser, como bien nos dijo su compañero Jaciel hace un rato, no porque deje o porque sigan siendo segmentos van a dejar de ser algo llamado PDU. Entonces, son segmentos, pero siguen siendo PDU. ¿Por qué siguen siendo PDU? Vamos a preguntar. Gualito Escamilla, ¿por qué sigue siendo PDU? Porque esta información, ahora que son segmentos, sigue siendo PDU. ¿Por qué será? ¿Sí está, Gualitos? Sí, sí estoy. Entonces, ¿por qué ahora se le conoce, señorita, como PDU? ¿O por qué se le conocen ahí también como PDU? ¿Por qué será? La verdad, no sabría. Porque han sido transformados, hija. ¿Recuerda que es un PDU? Por la transformación de los datos. Así es, joven Islas. O no, nada más vi que era Islas. Sí, Fernando. Así es. Por la transformación de los datos. Aquí dijimos, aquí adelante, dijimos PDU, transformación de los datos mediante el paso de las capas. Y entonces aquí, aunque son segmentos, se le conocen como PDU. Ahora, ¿qué hace esta capa de transporte? La capa de red, ¿qué es lo que hace? Estas capas manejan algo llamado paquetes. Voy a ponerlo aquí dibujado. Para eso voy a necesitar más espacio. Entonces, estas capas reciben algo llamado paquete. Paquete. Que lo explicamos la vez pasada. Como aquí en esta capa trabajan los routers, el paquete lo que tiene que es una caja y aquí va a poner un encabezado. Y entonces en ese encabezado va a decir, ok, voy a poner mi dirección IP, IP origen. Y además, ¿hacia dónde va? IP destino. Pero ¿cómo conoce la dirección de IP destino? Primero le manda a preguntar. ¿Se acuerdan aquí?
en la capa de sesión que manda a preguntar, eso es lo que hace. Primero manda a preguntar. Y ya que mandó preguntar, ya es capaz de poner la dirección IP destino. ¿Pero qué lleva el paquete? El paquete va a llevar aquí inmerso, lleva el conjunto de segmentos. ¿Se acuerdan en el video que cada vez que pasaba como un carrito, un paquete es como un carro? Cada vez que pasaba este paquete y era vaciado, se llenaba de nuevo, o de nuevo lo volvían a llenar con más circulitos, los segmentos. Entonces, todos estos segmentos aquí los voy a mandar en este pequeño paquetito. ¿Cuántos segmentos vas a llevar? Depende de cuántos puedan procesar. Entonces, yo voy a poner aquí todos los segmentos que se puedan procesar. ¿Cómo se identifican? Muy fácil. Segmento 1, segmento 2, segmento 3, vamos a ponerlo aquí afuera, 3, etc. Cada uno de estos segmentos tiene un identificador o una indexación. Y aquí va adentro. Cada uno lleva su identificador. Eso es lo que hace la capa de red. Tomas los segmentos y los mete en una caja más grande. A esa caja se le conoce como paquete. Pero no porque se conozca como paquete, dejan de ser PDU. Es un paquete, pero aún sigue siendo un PDU. ¿Por qué? Al principio dijimos que eran datos o la información. La información la convertimos en PDU, la comprimimos. Aunque siga siendo comprimida o compresa, se llama PDU. Después la información la segmentamos. Ahora se llaman segmentos, pero esos segmentos siguen llamándose PDU. Esos segmentos los meto a una caja. Y ahora lo que contiene la caja se le llama paquete. Pero no porque se llame paquete deja de ser PDU. ¿Ya vieron? Transformación de los datos mediante el transcurso de las capas o a través de las capas. Entonces, ¿cómo ha sido transformado de datos a paquete? Hasta este momento, de datos a paquete. Todo lo que ha sufrido aquí, toda mi información hasta este punto ha sido transformada así. Todavía nos falta la capa de enlace de datos y luego la capa física. Y para terminar de entender, pues el regreso. Cuando le llegue del otro lado a la novia. Cuando Juanito Popochas vea que le llegó el mensaje a su novia. Entonces ahí terminaría esta parte, ¿no? Del funcionamiento de la capa o de las capas del modelo de OSI. Y aquí vamos, en la capa de red. Nos hemos dado cuenta cómo han ido transcurrido cada uno de estos elementos dentro de la capa. Todo esto va a venir en su examen. ¿Cuándo es su examen? El día miércoles. El día miércoles, su examen, ustedes lo van a poder realizar. Es un formulario, se cierra a cierta hora, se abre a cierta hora y listo. Ustedes se conectan
Y al momento de que se conecten, les paso el link para que hagan su examen y ya está. Siguiente día o la siguiente sesión les mando o les estaré dando su calificación mandándoles el enlace. ¿Ok?